parece bien, empezamos en este momento la tertulia porque veo que hay mucha gente y entonces cuanto antes empecemos, pues que dé tiempo a todo el mundo que quiera intervenir. Y ya sabéis que, bueno, no explicamos nada porque si no se nos va la hora y media y se nos va el tiempo. Así que, por favor, celeridad, que dé tiempo a todo el mundo y que al final lo que queremos es homenajear a Federico García Lorca, el que le haya escrito un texto lo lee y el que quiera leer un texto suyo también. Y si alguien quiere leer algo que no tenga que ver con Federico García Lorca, también lo puede leer. Lo único es celeridad en la intervención. Cortito e intenso. Ahí. Bueno, pues si os parece, ya está, Valeria. Empezamos. Buenas tardes. Aparentemente hablar de Federico García Lorca parece la cosa más fácil del mundo, pues tanto su vida como su obra han sido estudiadas hasta la saciedad y por lo tanto son sobradamente conocidas. Pero a poco que pensemos tanto en la vida como en la obra, veremos que siempre hay algo que se nos escapa y que nos descoloca un poco. Pienso que esto es porque en Lorca desembocan, o más bien de él escapan, una multitud de arroyos que se pierden en paisajes intrincados o desaparecen sin más, atraídas por unas aguas profundas que no se dejan ver. Esto es muy frecuente que suceda con la obra de otros grandes poetas y artistas. Por eso, el misterio que rodea algunos aspectos de su persona, como de su obra poética, hacen de él un escritor único y desde luego tocado por las alas del genio que él también definió en la conferencia que dio sobre el cante jondo. Si hablamos de su vida, nos encontramos con un perfil particular. Está, por ejemplo, el Lorca mártir. Y hablo de mártir, puesto que fue una víctima inocente del fanatismo fascista que se apoderó de España a principios de los años 30. Su trágica muerte, su homosexualidad y el valor mágico y onírico de su poesía lo han llevado a convertirse no solamente en un mito, sino también, un poco como le pasa a Frida Kahlo o los Beatles, en un icono de la poesía contemporánea, de la poesía del siglo XX. Además, lo acompaña el adjetivo de maldito, poeta maldito, al estilo del francés, de Rimbaud, y así lo catalogó Francisco Umbral en un ensayo que yo leí hace muchísimos años y que quiero volver a releer, a ver si me animo y lo compro, y que se llamaba Lorca, poeta maldito. Y es considerado maldito, como he dicho, porque le cantó a los grupos marginales de la sociedad de su tiempo. En España fueron los gitanos y en Norteamérica fueron a los negros de Manhattan, a los negros del barrio de Harlem. Pues si a esto unimos su homosexualidad y que estos sentimientos los dejó él expreso en su obra Sonetos del amor oscuro, pues prácticamente tenemos un círculo que no deja rendijas a la duda, aunque Vicente Alessandre, cuando hablaba de estos sonetos del amor oscuro, decían que en realidad él se estaba refiriendo pues a la pena del desamor, el amor no correspondido, más que al amor homosexual exactamente. Pero bueno, la crítica siempre se ha catalogado así. La obra poética de Lorca va desde el homenaje a los flamencos y los gitanos en poemas del cante jondo y su famosísimo Romancero gitano, donde retoma la estrofa, una estrofa muy típica española como es el romance, lo que hace él que actualiza el lenguaje y las metáforas, de tal manera que consigue crear una poesía totalmente nueva que no se parece a lo que se había escrito con anterioridad. Posteriormente da un salto cualitativo muy importante con Poeta en Nueva York, donde cambia el registro y acude a la vanguardia que estaban tan de moda por aquella época, como es el surrealismo. Podríamos seguir hablando de Diván del Tamarit o de su famosa elegía Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Pero lo vamos a dejar porque tenemos que intervenir mucho. En el teatro pasa prácticamente igual. Su recorrido
temático y estilístico también es muy amplio, toca desde la farsa, el drama histórico con Mariana Pineda y sus famosos dramas rurales españoles como son Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernalda Alba, y que nos recuerdan, a mí particularmente cuando las leo o cuando las he visto representadas, me recuerdan mucho a los dramas griegos, ¿no? Porque hay como un cierto fatalismo en estas mujeres que, bueno, que las lleva al final a la perdición de ellas mismas o de su familia. También, igual que pasa con la poesía, pasa con su obra, donde también da un salto muy grande cuando escribe de aquí que pasen 5 años o el público, donde nuevamente se sumerge en el teatro de vanguardia, concretamente en el surrealismo. En estas obras toca también nuevamente el erotismo, la homosexualidad, y yo recuerdo cuando vi el público, que bueno, que me pareció una cosa surrealista, el término lo dice prácticamente todo, porque no dejaba títere con cara y se veía ese fatalismo, ¿no?, que caracteriza su vida, que caracteriza su obra, con lo cual un poco su muerte tampoco nos sorprende, parece que estaba escribiendo para este final. La pregunta, después de esta breve introducción que nos queda, es ¿qué grandes obras se perdieron, no se han escrito si García Lorca, en vez de haber acudido a Granada a refugiarse en su familia cuando empezó la guerra civil, se hubiera quedado en Madrid o simplemente hubiera tomado el exilio como hicieron muchos de sus compatriotas? Solo pensarlo ya nos produce un escalofrío y nos produce un cierto dolor. Lo cierto es que por la condición de su propia vida, de su muerte y por su obra, pues estamos ante uno de los grandes poetas universales de todos los tiempos. Pues hasta aquí hemos llegado con esta presentación. Y yo... Muchas gracias. Yo me he traído un poema que le tengo a él. Yo he escrito hasta una obra de teatro, no sé si alguien vio la obra Requiem por Federico García Lorca. Me he traído uno de los poemas que constituía aquella obra, pero como estamos muchos, he optado por leer uno de sus poemas del Diván del Tamarí, Gacela del amor imprevisto. Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. 1000 caballitos persas se dormían en la plaza con lunas de tu frente, mientras que yo enlazaba 4 noches tu cintura, enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines, tu mirada era un pálido ramo de simientes. Yo busqué, para darte por mi pecho, las letras de marfil que dicen siempre, 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 jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca, ya sin luz, para mi muerte. Pues nada, si queda tiempo luego leo mi poemita y si no, pues nada. Ignacio, vamos a empezar, hoy vamos a cambiar el orden. Los factores. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Este no funciona? Dale al tutor. Dale al... Ay, Métele el dedo y lo verás. solo faltaba darte pista a ti. Bueno, hay un compañero que no ha podido venir y vamos a leer el texto que él ha mandado, que es muy simple, pero digo, no simple por la profundidad, sino porque lo ha hecho con toda su intención del mundo para que esté presente, aunque no hayas podido estar físicamente aquí. Homenaje a nuestro Juan Salvador Conrad. Homenaje a nuestro amigo y querido Federico García Lorca, al que una madrugada, como a tantos otros españoles, le apagaron la luz. El mundo sufría una gran pérdida con su asesinato. Hoy está en el corazón de los hombres y recordamos su obra que abarca poesía, teatro, ensayo. Nadie lo olvida. Con este homenaje hoy estamos recordando
con cariño a este andaluz universal. Su muerte nos duele, aunque su voz sigue viva entre nosotros. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a leer un texto que va en el libro recientemente que hemos hecho a la Limón, Juan y yo, donde el segundo capítulo habla de los homenajes y un homenajeado es el poeta que hoy nos ocupa, Federico García Lorca. Trata de la amistad y aquí va el poema. Encuentro en el infinito. No me llamen, no quiero acordarme, no quiero asomarme de nuevo al vacío. Tajo de ronda, oscura tragedia de llantos furtivos. El hilo del sueño se ha llenado de abismos, de cantos callados, susurros cautivos, abrazado a sus muros, cenizas de olvido. Joaquín y Rosario, hermanos amigos, dos almas en vilo, unidos en el aire, en un solo suspiro. Ay de la intolerancia, por las cuatro esquinas, anónima vileza de luna vencida, ciega de brotes cuando florecían. Distintas las manos, manos vecinas, desbocados rencores, ignorados destinos, de bizna a ronda, sigilos de luto sostenidos. 9 días bastaron para el encuentro definitivo. Federico y Joaquín, la amistad, su eterno destino. Gracias. Pues Serafín. Bueno, Da igual. bueno. Buenas tardes a todos. Le voy a decir una cosa a Ramón porque el amigo Ángel Caballero no ha podido venir. Está recuperándose la gripe A. Ay, así le ha pasado a varios que me han escrito. Sí. Bueno, yo voy a recitar mi poema y el de Ángel pues al final se recita. Vale, perfecto. Federico, faro y guía de los poetas actuales, que con sus versos geniales muestran nuestra Andalucía, sus tragedias, su poesía, su historia oculta y racial, que con un toque social nos relata 1000 sucesos, que cuenta con embeleso, pues Lorca es universal. En una noche de luna mataron al gran poeta, se desplomó su silueta sobre una loma moruna, mas no quiso la fortuna que como bendito tío vivo dar su adiós definitivo y nos dejó la esperanza, pensamientos, confianza, que en nosotros está vivo. Federico no murió en aquella noche oscura, al instante su figura como un icono surgió, que al mundo entero exigió libertad, amor, belleza, nobleza, candor, pureza, metáforas, hermetismo, sensualidad, erotismo, ritmo, ingenio y agudeza. El romancero gitano, misterio, sensualidad, las ansias de libertad de este pueblo soberano, altivo, valiente, ufano, maltratado, perseguido como rebeldes bandidos, por llevar sangre de reyes, regirse por otras leyes y adorar lo prohibido. Su poema Canteján Hondo no es un libro cualquiera, habla de mi petenera con su muerte como fondo, y ante esto yo respondo, ¿fue un disparo? ¿Fue un puñal? ¿O fue el gran odio ancestral los que cegaron su vida? Fue su muerte compartida la que le hizo inmortal. Es un escritor completo, prosa, poesía, drama, siempre te envuelve su trama con algún tema concreto, contando de aquel secreto escondido en su memoria. Te envolverán sus historias de las gentes populares, para todos familiares, con su fracaso y su gloria. En su poeta en Nueva York, grita contra la injusticia, discriminación, la codicia, reclama igualdad y amor, que nadie sea superior por el color de su piel, ya manzana, leche o miel, hombres, mujeres iguales, sin que las trabas legales te rebajen de nivel. Su teatro siempre social plantean tragedias diarias, que de esa, nuestra España agraria, de entorno pobre y rural, y con su vieja moral no permite que la gente mejore así su presente, si no cambia de pensar, que hay más formas de tratar 1000 asuntos pendientes. Qué gran fue su labor,
Llevó la cultura a la gente, la hizo formar consciente, echándole ganas y valor. Esa que él era director de la famosa barraca, la que entre burros y vacas representa su función, que suele ser su visión del tomillo y la albahaca. Te ha quedado perejil que hablar de Federico García Lorca. Bueno, Federico, yo tuve la suerte de conocerlo antes de que se conociera, sí, antes de que lo cantara Serrat, porque tuve la suerte de tener un profe que era que Federico Machado y otro, ahora mismo no lo recuerdo. Miguel Hernández. Eran los poetas de cabecera. Pues muy Bueno, bien. gracias. En fin, si da tiempo, pues hacemos una ronda y lea Ángel Caballero. Pues Juan Antonio, y mientras viene Juan Antonio, yo voy a pedir un aplauso para Humberto, porque él ha sido el que ha hecho la caricatura que está y que es preciosa. Perdona, Humberto, pero tú sabes, hemos llegado ya con la hora y como hay tanta gente para participar, pues se me ha ido el santo al cielo y de pronto te estoy mirando y digo que no se me olviden. Mil gracias. Pues buenas tardes, yo voy a seguir haciendo apología del poemario que hemos escrito a cuatro manos, Ignacio y yo. Y vamos... Qué mala la envidia. Y voy a leer una silva para Federico, que dice así: callar y quemarse, el peor castigo. Cuando las cosas llegan a los centros, ya no hay quien las arranque. Sobre su cuerpo habrá penas y rosas, las cuencas de tus ojos, el hueco de tu boca, la falange de tus dedos no serán ya más muerte, serán mar. Un mar sin ojeras que nadie agrande, un mar fuerte y fecundo en columnas de muslos del templo de la sangre al que tú, Sansón de pelo azabache, destruiste con un verso. Yo digo no acabó la madeja del te quiero y me quieres, que tu amor te escribió al leer tu ruego, llenando de palabras tu locura. Tu voz de gramola, luna y gacelas, siempre regó la duna de mi pecho, porque eras amor, y hoy naturaleza, porque no te encontraron, que no te encontraron, y es que no te bunjaron en las entrañas vivas de poetas. Silencio, habla bajito, que el niño de luna ya está durmiendo, y los verdes siguen buscando tu cuerpo. Silencio, guarda por siempre silencio. Manuel Bellido. Muy buenas. Bueno, pues yo me he encontrado con una carta de Federico que dice así: cuando el piano se apague con mi voz, mi ausencia impedirá cada intento de tu olvido. Un amanecer asomará al vacío de tu soledad y haces de rosas se marchitarán con mi vida, arrancada como con ademanes impasibles, marionetas de bodas de sangre. Mi recuerdo te perseguirá cada primavera y la sencillez de mis versos se bordará en campos de lírica para la vida, cosecha de sonrisas victoriosas al brillo de los luceros. Mis recuerdos patearán tu conciencia como al maleficio de la mariposa y vivirás para acordarte y sentir mi perdón por cielo, tierra y mar. Vivirás en tu impotencia y rendirás cuentas al amanecer en que caíste junto a mí. Porque Rosales eres tú, cautivo y desarmado en el recuerdo. Y al cabo comprenderás
qué afán, qué negocios y qué intereses nos azuzan a la lucha de hermanos contra hermanos. Intereses inconfesables, camuflados entre los parapetos de las ideas. Títeres de cachiporra. En el teatro de la comedia, sin título. Foráneos intereses, sí, ocultos y diseñados para salvar a la mentira de sí misma, por la única razón de que nos temen y nos envidian como pueblo. Te diré también que llegado el día, viviremos en una tierra sin temores a sí misma, sin melodías con saetas al pecho, sin yugos para esclavos, sin pistolas al cinto, sin mentiras, sin amarguras, sin razones para despeñar a la verdad por el Tajo de Ronda, sin fuegos de plomo en la Vega de Granada, sin cunetas, los lugares comunes de los inocentes, sin ausencias. Enterrada, por fin, la tradición yerma de Bernarda Alba y su casa. Y así que pasen 5 años, o 5000, no marcharemos a ningún lugar, pues nuestro puesto permanecerá aquí, sin más afán que la risa y la ilusión de vivir en paz. Ese lugar en el que nos encontrarás, abrazados a la ilusión y a los poetas que cantan a la esperanza, confiados en que la primavera y en la llegada del alba. Venga. No vale las gafas, Manuel. Ay, Que yo me las he dejado en casa. son gafas Pues- compartidas. Ay. Lo que pasa es que Ya sabéis que los un textos librito que tengo se ahí. lean, Ah, están allí. claro, Venga. que los textos que se lean, el que quiera, si me los manda, luego saldrán en el cuadernillo literario que hacemos y que bueno, que ya estamos preparando. Se hace uno al año con 3 o 4 tertulias. Perdón, es que lo he quitado para que no haya resonancia con 3 o 4 tertulias, así que la persona luego si va a intervenir, pues me pide el correo al final, el que no lo tenga, y gustosamente se lo doy. Venga, pues continuamos con Vale. mi amiga Pues yo, Rosario Sánchez Túbilo. en homenaje a Federico y a la España que él vivió y amó, y a la sombra de su sombra, yo os llevo a los toros. Tarde de toros. Allí viene la cuadrilla, el maestro a la cabeza, marcándose el paseillo llena el ruedo de nobleza. Con traje tabaco y oro, gitano con realeza, qué estampa tienes, torero, qué finura, qué belleza. La música te acompaña, suenan compases de fiesta. Tarde de toro en Sevilla, pasodobles de mantilla, faroles en las casetas. Allí está, ya sale el toro, torito bravo de dehesa. A Portagayola espera, hundiendo rodilla en tierra, fanfarrón cita al torero 500 kilos de pieza. Escárdeno y botinero. Queda la plaza suspensa. Mucho toro, mucha fiera. Embiste como lo que es, orgullo y casta en las venas. Puro bravo, pura fiera. La reina de los volantes, Manola va con peineta, abanico con bordaos, lunares las vestimentas. El picador da la puya, duro castigo de briega, pero el torito que es bravo empuja su cornamenta, queriendo sacar las tripas del cartujano que afrenta. El torero cita al toro, y éste acude a la tela. Verónica es el capote, ora Vítor es la muleta. Pie derecho adelantado, coloca el toro y se templa. Cuidado con ese toro, ese bicho trae querencia. Cuidado con ese toro, guárdate bien la derecha. En un pase por lo alto, el muy traicionero espera. Ha cogido a mi torero, la plaza me da 1000 vueltas, la plaza se ha vuelto negra. Se han parado los abanicos, no crujen las castañuelas. Se silenciaron clarines, el cielo me da 1000 vueltas. Que no, a mi torero no, que tengo en él la vida entera. Que no se lo lleve el toro, no terminó su faena. Dios mío, que estoy preñada, sin que él ni siquiera sepa que a mi hijo pondré su anhelo.
bajo los cielos de Écija. Ay, Cristo del Confalón, Padre y lágrimas de pena, por los clavos de tu cruz, no me hagas pasar duquelas. Ya se llevan a mi Juan entre banderillas negras, esas que son de castigo, esas que son de gangrena. Sevilla entera de luto, que se terminen las fiestas. Cámbiale el nombre ya. ¿A quién? A Juan. Encima que le pongo el tuyo. Desagradecido. Encima que le pongo el tuyo. Toma, muchas gracias. Gracias a ti por tu Me poema. ha servido. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, me siento un poco apabullada, ¿no? Porque lo primero no sabía que iba a estar aquí hasta ayer por la tarde, lo segundo oigo unas cosas, bueno, en fin. O lo que no quiero es quedar fuera, os quiero ofrecer lo que puedo. Muy bien. Y es leer un poema de García Lorca. Y se titula Si mis manos pudieran deshojar. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma, ¿qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? Si mis dedos pudieran deshojar a la luna. Fernando. Muy bien. Genial. Buena idea. Buenas tardes. No habla de Federico lo que he escrito, pero siempre pensando en Federico y en Antonio Machado en toda mi vida. Lo curioso es que durante todos los años del franquismo se estudió a Federico, a Antonio Machado y a Miguel Hernández, por decir tres, sin ningún tipo de problema. Por eso, esto, escrito a las 5 de la tarde, Mira qué hora. Ahora taurina. pues es lo que voy a leer, ¿vale? Entonces, a la luz de una estrella, de un sueño imposible, camino hacia ninguna parte envuelto en mil dudas. Yo que elegía los días, que despreciaba las horas perdidas, que distribuía brillo y color sobre amores tardíos, que miraba a distante, detrás de los cristales, el paso de otras vidas, de otras muertes abrazadas a viajes infinitos, por caminos ruidosos. Ingenuo yo. Sigo viendo cómo se resienten los muros que apuntalaban las noches radiantes de luna, cómo los besos que se quedaron escasos y raquíticos, desdibujados sin piedad por el tiempo que no sabe si fue. Voy de estación en estación, agarrado a un suspiro, carcomido por recuerdos en blanco y negro, disperso en la certeza de ser un instante que jamás volverá. Pau. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Paula Muchas Gil, gracias, ¿verdad? Paula Gil. Gracias por haberme Me lo ha invitado dicho. un día como hoy. Un placer. Pues para mí también lo Estás es. en tu casa. Por justificar lo injustificable. Lo lamento por ti, Federico, pero lo estabas mereciendo. Tú lo sabías. No creo tu ingenuidad. A ti te gustaba jugar a provocar y lo hiciste. Un joven andaluz de familia acomodada de la Granada profunda, de la que nunca se hubiera hablado tanto, de no ser por tus excentricidades. Amigo de los gitanos, pero no de los gitanos de ahora, que no hay sarao que se preste si no está la etnia presente, no, de los gitanos de antes, en peyorativo. Ciudadano del mundo es tu gentilicio, ¿de verdad, Federico? Antes que ciudadano de España o de Andalucía, tú te lo estabas buscando. Y por si te parecía poco, te hiciste masón. Vamos pa' matarte. Que llegado este momento piensas tú y dices, después de esto no puede haber nada peor. Pues sí, lo había. Amante de las lunas, sensible al metal de la sangre. Imagina llantos en el rocío del azar, siempre agorando muerte, bodas de luto, quejíos. Y esto tú como yo sabemos, Federico, esto solo lo plasma en poema un sensible maricón. Bueno, pues continuamos. No sé, porque hay gente nueva y no sé si van a leer. ¿Cómo te llamas? No va. ¿Algunos de los que habéis venido nuevos? ¿Vais a leer algo? Yo creo que no. No. Pues venga. Mira. Qué alegría verte aquí. Hola. ¿Cómo te llamas? Ah, José, siempre la que plantea. Sí. Ahora hay que decir una cosa, José Luis, y me acabo de enterar. Hola, me acabo de enterar de que José Luis viene de la segunda Guada, y cuando yo me vine a vivir en Cádiz, estamos hablando hace ya 30 y tantos años, había en la segunda Guada una tertulia que se llamaba Tántalo y una revista que publicaba precisamente un familiar de Federico García Lorca, Antonio Rodríguez Lorca, y ahí di yo mis primeros pasos poéticos en aquella segunda Guada de la mano de mis primeros pasos poéticos en Cádiz. Yo ya venía con una obra escrita, pero de la mano de Antonio Rodríguez Lorca. Es que parece hoy me ha llamado la atención y me ha emocionado esta coincidencia. Qué interesante. Buenas tardes, me llamo José Luis Martínez. Me ha encantado escuchar a mi compañera, a mi amiga Cubelo, estuvimos en COU juntos, ¿verdad? En Magisterio. Toda la juventud entera. Y me ha encantado lo que has hecho aquí, Muchas igual que tu gracias, compañera José de asiento. Bien. Yo cuando he leído sobre García Lorca, que he leído mucho, siempre que he leído su poesía, su teatro, y cuando he tenido que escribir ahora, yo no me puedo olvidar de su muerte. La muerte marcó a Lorca y a España. Y estoy aquí porque Juan Pino cree que yo podía aportar algo a este homenaje, porque hoy estamos resucitando de alguna manera a Federico. Y me dijo, José Luis, como mucho un folio. Yo, como soy muy obediente, he traído un folio. Así que lo siento, porque he visto intervenciones cortas y parece que voy a abusar un poco de vuestra paciencia. La peor muerte es el olvido. ¿Dónde está mi sepultura?, preguntaba premonitoriamente Federico. 80 años después de que la muerte alzara su copa carmesí en el barranco del odio, no la encontramos en la cola del sol, ni en la garganta de la luna, ni en la tierra excavada a dentalladas. Alfacar, madrugada de agosto, carretera de la muerte. De nuevo la paloma y los leopardos.
¿Guardó la fuente grande de Biznar el secreto de tu fosa en la memoria eterna del agua? ¿Cuántas veces la cubrieron los burgueses de las veredas con sus eternos hirillos de plata tornasolada? Cuando tus grandes y brillantes ojos de mirada infantil se cerraron por última vez y la pena lo tiznó todo, gimieron las fuentes de la Alhambra, se encogió su alma mora y Manuel de Falla vivió otra noche oscura del alma a los pies de los palacios nazaríes, cuna del amor brujo. Obsesionado con la muerte, sintiendo su mirada y su cercanía, Federico presintió la suya a través de sus personajes. En sus obras, la luz, la magia evocadora del agua, la vida, el aire, el amor, el deseo, la justicia y la dignidad del ser se entremezclan con las sombras más oscuras, la gélida soledad no deseada, puñales tiritando, afiladas navajas y cuchillos con brillo de muerte, odios, venganzas, llantos de mujeres, fríos arcángeles, tragedias, granadas en las sienes, jinetes muertos y lunas negras. Todos buscaron desesperadamente, como él o como Soledad Montoya, la libertad, su alegría, su propia persona. No lo consiguieron. La muerte siempre sale al encuentro y lo hacía de forma violenta, desgarrada, como la suya, en su Granada, a la que más sintió y a la que más amó. La poesía del compromiso social con los pobres y los marginados, con la libertad y los derechos, te llevó a exclamar: yo no puedo recoger azucenas mientras al pueblo lo inunda el fango. Por ello tu muerte fue también un atentado contra la cultura popular y sus esencias, que tan dignamente representabas y defendías. Si muero, escribiste, dejad el balcón abierto. ¿Por qué no cerrar el postigo y bajar la persiana? Para que vuelvas a ver cómo la luna lleva a un niño de la mano, para ver cómo la Virgen lo cura con salivilla de estrellas, para ver pasar la vida cotidiana, a las mujeres de negro luto y a los gitanos de verde luna con su eterna pena, como los negros de Harlem, para que veas cómo las estrellas se apagan aunque Dios se quede dormido, para que vuelvas a verte correteando en la plaza de las almas antiguas con el gorro de pluma y tu sable de madera, para que la llave del olvido no te mate para siempre. Tu balcón, Federico, sigue abierto. Nadie ha podido, a pesar de los intentos, cerrar los postigos y echar la persiana. Sus puertas siguen abiertas porque no has muerto del todo. Por él escapan los versos y quejíos de tu poema del Cantejondo, el aliento renovado y fresco de tu poesía, de tu teatro y los ecos de tu piano. ¿No ves cómo se posan en tus jazmines y arrayanes las mariposas de Walt Whitman? Por eso hoy estamos aquí, para que tu balcón siga abierto y el olvido no sea la peor de tus muertes. Precisamente tú, Federico García Lorca, corazón de seda, enamorado de la luz y la palabra, hermano de la alegría, novio de la vida, que pusiste en boca de Mariana Pineda. Yo soy la libertad porque el amor lo quiso. Gracias. Carmen Navarrete. Hola, buenas tardes.
Bueno, yo siempre digo que es un placer estar aquí y hoy es igual, después de tanto tiempo que no venía. El poema que traigo hoy dedicado a García Lorca se titula Baja la luna despacio. Baja la luna despacio y va con el alma en pena al ver ese cuerpo mudo tendido sobre la tierra. Qué frío entre los espejos, qué oscura la madrugada, que herida sobre la carne cruzó la fuente del agua. Allí dejó su alarido, allí dejó la tristeza y el beso azul de los labios desnudos sobre la hierba. Y allí verde sus amores y el fresco abril de sus piernas, entre la aurora dormida en una noche desierta. Allí, junto al olivar, bajo el fluir de la niebla, con su varita de nardo a la sombra cenicienta, allí quedó su figura, allí todos sus recuerdos, y entre pañuelos de luto, la humilde voz en el tiempo. ¡Qué bonito! Yo traigo aquí una cosita, como estamos cerca de Navidad, si Ramón me lo permitiese. Venga, léela, Carmen. Es muy Pero corre, cortito, ¿eh? es que hoy hay mucha gente y se nos va el tiempo. Es un cuentecito de Navidad, pero muy pequeñito. Se titula Dime tú, lunita hermosa. Dime tú, lunita hermosa, dime si has visto pasar a un angelito pequeño que corría sin parar. El viento le preguntó, no sé de dónde venía, dímelo, lunita hermosa, antes que despierte el día. La luna cesó a reír al divisar una estrella, mientras que bailaba el viento descalzo sobre la tierra. De pronto extendió los brazos y en el más puro silencio creció una luz en la sombra donde se dibuja el tiempo. El viento volvió a mirarla, bajito le susurró, dime, ¿lo has visto pasar o solo lo he visto yo? El aire olía a canela y unos ángeles cantores iban cargados de mirra, de amor y bellas canciones, y allí, bajo el cielo oscuro, a un ángel vieron llegar, y en su joven corazón reinaba solo la paz. Le acompañaba la luna y al ver al recién nacido, quiso dejar una estrella para que alumbrara al niño. Muchísimas gracias. Vicente, no sé si en esta fila hay alguien más que quiera leer. Si no, empezamos por este lado. Vamos con ello. Si hay alguien de verdad, de los tres que... Pues vale. ¿Cómo te llamas? ¿Eduardo? Venga, Eduardo, pues después de Vicente vienes tú. Buenas tardes. No quiero que te quedes porque he visto que tus compañeros te estaban animando, pues estupendo. Buenas tardes a todos y a todas. Federico García Lorca. Ian Gibson, como sabéis, hispanista, que ha escrito mucho sobre Federico García Lorca, dijo exactamente en una de sus acepciones, perdonad que tengo la voz ronca, Federico García Lorca es uno de los seres... Voz de hombre. Venga, Federico se nos va el tiempo. Y nos descentramos. Empieza de nuevo. Decía Ian Gibson, Federico García Lorca es uno de los seres humanos más artísticamente dotados de todos los tiempos. Creo que estaremos todos de acuerdo. La obra lorquiana, pasado 89 años desde el asesinato de su autor, se proyecta acrecentada en 2025. Su capacidad única para conmover, sorprender e iluminar toda su obra, que a mi juicio nos ha dejado una literatura, sobre todo poética y en dramaturgia, que es extraordinariamente rica y sugestiva. En 1927 publicó Canciones, y de ahí uno de los poemas que le he dedicado en mi primer poemario. Le dedico una canción que os voy a recitar ahora. Dice así, Federico García Lorca, canción.
Amanece y viene el día, golpean los rayos del sol sobre el tambor del mediodía. Ya viene el día y los ángeles cantan al mediodía. Y hay que protegerse en la sombra de un árbol que te abrace. Ya viene el día y los ángeles cantan al mediodía. Acompáñame en esta sombra, junto a la naturaleza también insinuante. Ya viene el día y los ángeles cantan al mediodía. Acércate a mí y acaríciame el atardecer de tanta armonía. Hay cariño bajo el árbol de la poesía. Ya viene el día y los ángeles cantan al mediodía. Venga, Eduardo. Un placer. Yo vengo desde México y me gustaría leer lo siguiente. Federico, qué raro es ser poeta, ¿no te parece? Sabernos ajenos desde la lengua para encontrarnos entonces en la estética y luego en la identidad para que nos griten maricones solo por ser homosexual. Federico, qué raro y hermoso es ser poeta. Tener la locura de los desterrados que sueñan volver a su tierra, aunque esa ya no vuelva a ser la tierra. Ni el pueblo sigue siendo el pueblo, y tu nombre nunca es el mismo, sin importar las memorias que te perpetúan. Federico, ¿me enseñas a ser poeta? Quiero saber cómo es tu historia. Si este mundo no rompe ese sueño, no puedo sino imaginarte. En mis actos recrearte, en mis versos halagarte, imitarte, amarte. Federico, te llamamos como amigos y te extraño sin conocerte, pero anhelo algún día comprenderte cuando menos en la estética, esa que en la lengua tan tétrica apenas alcanza a darte honra. Federico, Lorca, de la lengua nuestra, exponente de la belleza, qué raro es llamarnos poetas, aún mucho después de tu ausencia. Muchas gracias. ¿Yayo? Bueno, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Cuando un número te persigue. Dentro de 69 días cumplo 69 años. Todavía me sorprende ese numerito. Y es que me acecha, me acompaña y me guiña un ojo en cada esquina. En casa recuerdan que cuando nací la matrona exclamó: «Señora, esta niña viene con un contrato de la NBA bajo el brazo, mide 69 centímetros». Y a partir de ahí el destino se lo tomó a broma conmigo. De niña, mi tesoro era esa cajita azul y secreta con 69 cromos contaditos uno a uno. ¿Y cómo olvidar mi primer amor? Dulce, intenso y torpe a la vez. Aquel que juré eterno y que duró exactamente 69 días. Pero lejos de amilanarme, decidí adoptar esa inseparable pareja de dígitos como mi yin-yang numérico, mi pequeño amuleto de humor y locuras cotidianas. Al mudarme por fin a mi piso propio, el portal resultó ser 69 y conté 69 escalones hasta la puerta. No es que fuera una hazaña épica, pero sí lo suficiente para que mis piernas protestaran como si hubieran subido al Everest. Lo mejor de todo es que al ponerme los calcetines siempre desparejados, no puedo evitar preguntarme si habrá otros 69 escondidos en el filtro de la lavadora. Y si hablamos de esas pequeñas alegrías que arrancan suspiros, provocan cosquilleos y a veces te hacen volar un poquito más alto de lo esperado, os cuento un secreto. Incluso en los momentos más traviesos, ese número también aparece. Pero este desfile de coincidencias no es más que una excusa para hablar de lo que realmente importa hoy,
Lorca y su poesía. Todos estaban pendientes de mis palabras, esperando que pronunciara una frase metapoética, intensa, gitana, cuando apareció el mismito homenajeado y me dijo con voz irónica y juguetona: «Ay, niña, disculpa que me entrometa en tu monólogo, pero te veo venir. ¿Vas a machacar otra vez con el 69 en el párrafo que me dediques? Mira, yo en mis romances sonámbulos me puse pesado con lo de verde, lo reconozco, y lo repetí 18 veces. Pero estaba justificado, porque quería pasar a la historia como un poeta profundo, con pasión y dramatismo. Y de paso, acuñar y patentar el término lorquiano para el provecho de mis herederos. Pero anda que tú, en este escrito ya llevas 8 repeticiones de tu adorado dígito, y casi me he perdido entre la prosaica rutina de día, escalones y hasta calcetines. Aunque te confieso que lo de las alegrías, cosquilleos y suspiros me han despertado el duende. Ya estoy un poco harto de tanto luto. Igual dejo el borrador de las decentes y reprimidas albas y me lanzo a encadenar palabras donde el deseo se imponga. Quizás lo titule La casada infiel o algo así. Pellizcándome tras esta teatral aparición, no pude evitar preguntar al maestro: «Señor Lorca, ¿me haría el favor de que su futuro poema tuviera 69 versos? Usted ya sabe por qué». Manolo, mover. Bueno, buenas noches. Mi poema se titula Pena y Olivo. Tengo estos huesos hechos a las penas, raíces hondas que buscan la tierra, como troncos retorcidos que guardan el secreto del sudor y del silencio. Pero el olivo me enseña a sonreír, con su alegre tristeza dorando la luz, y cada rama que se abre al cielo es un brazo que levanta la esperanza. La pena canta, no se resigna, se abre en surcos, se vuelve semilla, y en cada lágrima que cae al campo nace un brote de ternura compartida. Esperar, no cansarse de esperar la alegría, es la vanidad de ser vivo. Es la esperanza que nunca se pierde, es la música que atraviesa la herida. Pena y gozo, sombra y claridad, somos aceituneros del alma, unidos al agua pura, al sudor, al planeta, al canto que nunca cesa. El viento del pueblo nos lleva, entre guitarras y yunques de lágrimas, pero nos doblega, nos levanta como relámpagos nacidos en la fragua. Cada pena se convierte en canto, cada ausencia en memoria viva, cada herida en semilla fértil, que florece en madreselvas y manzanos. Sonreír con la alegre tristeza del olivo, esperar la alegría en cada día, dorar la luz, abrazar la sombra, vivir en la vanidad de ser vivo. Humberto. Buenas noches. Federico García Lorca escribe sobre el sentimiento, la pérdida, el anhelo que se funde en uno solo. El ser, al ser que se amó y ya no está. Cuestiona el pasado y visualiza un futuro poco prometedor. El poema que él escribe, si mis manos pudieran deshojar. Yo pronuncio tu nombre.
en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Y yo me siento hueco de pasión y de música. Loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura. Y tu nombre me suena más lejano que nunca. Más lejano que todas las estrellas. Y más doliente que la mansa lluvia. Te querré como entonces alguna vez. ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma, ¿qué otra pasión me espera? Será tranquila y pura. Si mis dedos pudieran deshojar a la luna, si mis dedos pudieran deshojar a la luna. Marisol. No lo sabía de tu tendencia. Después de esa información. Venga. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues mira, aquí con las tres. Hola, buenas tardes y noches. Bueno, el mío se titula El poeta eterno. Federico García Lorca no caminaba, parecía acariciar el suelo. Decían que en Granada las piedras aún recuerdan el ritmo de sus pasos, como si cada calle fuera un verso que él no llegó a escribir. Tenía la costumbre de hablar con los árboles y de callarse de golpe cuando una emoción demasiado grande lo motivaba. Entonces la convertía en poema. Una tarde, mientras el sol caía sobre la vega, Federico se sentó junto a una acequia y pensó que el agua era la mejor narradora del mundo. Nunca mentía y nunca se repetía. De ahí aprendió que la poesía no debía explicarse, sino sentirse como una herida leve que no sangra pero duele. En las tabernas cantaba, reía, tocaba el piano y al mismo tiempo guardaba un silencio oscuro que pocos comprendían. Ese silencio estaba lleno de lunas, de cuchillos, de bodas imposibles y de voces que pedían ser escuchadas. Lorca escribía para quienes no tenían voz, los gitanos, las mujeres encerradas, los que amaban escondidas. Cuando se fue, no se fue del todo. Quedó en el temblor de una guitarra, en el teatro que todavía se atreve a incomodar, en los poemas que siguen ardiendo como si hubieran sido escritos ayer. García Lorca no murió joven, se volvió eterno demasiado pronto. Gracias. Una pregunta, ¿hay alguien que no haya intervenido? Venga. Conchi, ¿tú vas a intervenir? Perdón. ¿Esta señora sería la última?
Le vamos a decir a Serafín que si no hay nadie más que lea su... Venga, a mí me gustaría quedarnos porque es poquito para la foto final, pero bueno. Hola. Regla, dime el que más. Regla. Regla Rodríguez. Pues venga, Regla. El aire de Granada se volvió pesado, como un presagio escrito en bodas de sangre. Federico lo sabía. Sentía en los pies el latido de una tierra en la que en lugar de flores empezaban a brotar puñales. Y aunque era el momento de buscar el silencio, el destino, con la fuerza de un romancero gitano, salvaje y oscuro, no entendía de razones. Mientras caminaba por las calles de su infancia, iba notando sobre él todo el peso de la casa de Bernal de Alba, casa que no solo encerraba a las hijas, sino también el alma de un poeta, y por cuya grieta se filtraban el dolor, el luto y el silencio. Se sentía como un poeta en Nueva York, perdido entre multitudes, y añorando la pureza de una yerma que implora vida en medio del desierto. Veía que su vida era como una comedia sin título, una obra sin terminar, donde la risa y el llanto se cogían de la mano bajo los olivos. Aquella noche el viento le traía el aroma amargo de Doña Rosita la soltera, ese perfume de las flores que se marchitan antes de ser cortadas. Federico iba recordando el deseo de libertad de Mariana Pineda y se preguntaba si su propia ansia de libertad no bordaría de sangre los caminos de su tierra. La identificación del poeta con aquellos que viven al margen, el gitano, el negro o el homosexual, convirtió su vida en una protesta global contra la falta de libertad y la injusticia, lo que sin duda le llevaría a su trágico final. Federico murió por sus ideas y por su arte, pero también murió por atreverse a amar fuera de los cánones del momento, y eso lo convirtió en la máxima personificación de la libertad mutilada. Cuando aquella madrugada del 19 de agosto el ruido de los fusiles rompió el silencio del alba en el camino de Vietnam, no solo buscaban matar al hombre, intentaron asesinar al público. Ese público que veía en Lorca como en un espejo sus propias emociones. Pero no sabían, no podían saber que su voz era como el amor de Don Pepín con Belisa en su jardín. Algo que a la vez era tan frágil y tan eterno que ni la muerte podría matarlo. Y así, bajo la tierra de Afalcar, Lorca enraizó, y aunque el odio y el rencor intentaron borrar sus recuerdos, solo consiguieron que esas raíces se desarrollaran y crecieran con más fuerza. El hombre cayó, pero igual que en su canción del jinete, su poesía seguirá cabalgando por siempre. ¿Alguien que no haya leído? Termino yo lo de Ángel. Venga, termino lo de Ángel y yo voy a leer mi poemeta y por favor no vayáis, nos echamos la fotito de recuerdo al final. Bueno, y una cuestión, si alguien de los que ha leído, porque hay textos que todos prácticamente me han encantado, entonces yo las personas que lo hayan leído y quieran, porque haremos nuestro cuaderno que luego saldrá dentro de 3 o 4 meses, pues por favor que me pida el correo los que no lo tengan y yo se lo paso y luego saldrá en la revista, y la revista, los que estén aquí, será en papel, una pequeña tirada para los que participamos, y si no se sube en la web del Ateneo, que están las otras 2 revistas anteriores de 2 años, porque una al año, están ahí expuestas, son revistas muy bonitas. Irán las caricaturas de nuestro amigo Humberto ilustrando cada uno de los temas que vamos a tocar. Por cierto, Serafín, perdone, ya termino. Para el próximo mes de enero haremos un homenaje, porque sabéis que estamos haciendo para la revista homenaje a poetas andaluces. El poeta andaluz en este caso será Gustavo Adolfo Bécquer, que yo creo que también da mucho juego, una persona muy querida para el gran público. Pues Serafín, vamos a escuchar a tu amigo Ángel Caballero. Ángel Caballero. Como ya os dije al principio, se está recuperando el pobre. Redondillas de Alorca de Ángel Caballero. ¿Funciona? Sí. Federico, gran poeta. Si alguien quiere discutir, oponerse o rebatir, que se vaya a hacer poeta. Repasaré algunos textos que me falla la memoria. Se me olvidan las historias que uno ya está hecho un tiesto. De su poema Cantejondo no sabría cuál elegir, pero me voy a decidir, aunque se note el trasfondo.
Gráfico la petenera será por mí elegido, garra, guitarra, sentido y la muerte por bandera. Su libro más popular, El romancero gitano, sangre, fuego, amor profano, misterio, pasión, cantar. En la fragua de Vulcano, entre toná y martinete, las navajas del Albacete son armas de los gitanos. Se usa si es necesario, si no se esconde en la faja, que el que juega con ventaja suele tener muy mal fario. Romance de luna a luna, o el de la monja gitana, la que le canta a la nana al niño piel de aceituna. Verde, que te quiero verde, canta Antoñito el Camborio, como si fuera un tenorio que por el río se pierde. Su romancero gitano en la pura Andalucía, sangre, fuego, alegría, del cante y el baile profano. De sus comedias o dramas difíciles elegir, todas tienen la fortuna de engancharme con sus tramas. Bodas de sangre son la tragedia sangrienta del puñal que siempre alienta la muerte y desolación. Y hasta parece la parca, una andrajosa mendiga que sus miserias mitiga cual mariposa monarca. Es un Romeo y Julieta, todavía más complicado, porque a unos cuantos salados fue y perdieron la chaveta. Bernarda, el ardor oscuro de una madre y 4 hijas, al que una sabandija le quiere sacar los duros. Dicen que Pepe el Romano tiene nombre de Alcaucide, Alcachofa, del Barril, de gladiador y villano. Doña Rosa la soltera o el lenguaje de las flores, los incumplidos amores y la interminable espera. Rosita esperó a su primo, que nunca dejó de esperar. Borda que borda el ajuar, lo de aquel novio era un timo. Yerma no sé qué apreñar, por mucho que ella lo intenta, y como no está contenta, al marido quiere matar. Yo largarme no quiero, pero para ir a Nueva York había que ser un señor y tener mucho dinero. Al llegar a esta ciudad, se puso al lado de los negros, algo de como alegro, y lo aplaudo de verdad. Su padre tenía jornalero, y no sé cómo lo trataba, que en todos lados cuecen habas y alguien que ponga un pero. Para que a mí esto no me ocurra, solo contrato extranjeros, que cobran menos dinero y trabajan como burras. No hablo más de Federico, pero me quito el sombrero, que como ángel caballero su memoria reivindico. Bueno, pues yo voy a leer mi poemita. Claro, no te vayas, espérate un momento. Y nos echamos la foto. Por favor, que alguien le diga a Valeria que venga y corte, porque vamos a terminar en este momento. El texto que voy a leer pertenece a ese requiem que yo escribí. Era muy jovencito cuando lo escribí, tendría 18 años, que yo leí El romancero gitano y yo me quedé, bueno, yo lorquiano hasta la médula, ¿no? Y escribí entonces un romance muy largo, pero que con el tiempo lo fui transformando, trabajando hasta convertirlo en una obra de teatro que se ha representado en Cádiz, por ejemplo, en San Fernando, en Chiclana, en el Puerto de Santa María y en muchos. Dice así: rompe un pesado silencio, un canto por soleá, es un lamento gitano que ni al muerto deja en paz. Los gitanillos avanzan entre resecos rastrojos, en sus tartanas se mecen rezos contra el mal de ojo. Tienen todos los gitanos un ave dentro del pecho, unas veces vuela libre y otras es su carcelero. Está forjada con hambre, con miedo y con desprecio, pero es siempre a la libertad su energía y su alimento. Cuando estés con un gitano, escucha su corazón, parece que palmotea al ritmo de su dolor. Con sus lentos carromatos ya se marchan los gitanos, las mulillas que los tiran, cantando van por fandango. ¡Ay, madre! Que ya se han ido los gitanillos, el silencio que dejan. Huele a tomillo, y perdido entre la hierba, un libro yace olvidado, contiene poemas de Lorca, su romancero gitano. Pues nada, familia, muchas gracias y feliz Navidad. Nos vemos en enero homenajeando a Federico García Lorca. A ver, que